más, qué alegría poder encontrarnos en esta mañana y poder celebrar juntos al Señor, estar aquí disfrutando del buen cuidado de Dios, cómo ha sido el Señor de bueno con nosotros, nos ha sustentado, nos ha preservado, nos ha permitido llegar al día de hoy, esta mitad de semana en la que seguramente hemos gustado de la bondad del Señor. De tantas formas hemos visto cómo Dios nos ha acompañado, nos ha venido pastoreando, sustentando, dirigiendo. Qué mejor oportunidad entonces de abrir este espacio para meditar en su palabra, reflexionar en su palabra, dejar que sea Él quien nos ministre. A todos los que han venido llegando, muy bienvenidos. Qué oportuno sería un saludito y tomarse un café para irse preparando. Seguramente algunos están organizando para salir de casa o están ayudando a las personas que salen de casa para iniciar todas las tareas, ya sea fuera de casa o en casa. Y esta es una maravillosa oportunidad de encontrarnos y estar aquí juntos honrando y glorificando el nombre del Señor. Así que tomémonos el cafecito y dejemos entonces que sea la bondad del Señor la que nos apaciente durante este día. Y hoy nos acercamos a la palabra del Señor pensando en esto de un cimiento firme. Y es que creo que hoy existe en alguna oportunidad yo les traje esa frase que les dije que la frase no era mía, sino que la había escuchado de alguien. Y creo que vivimos muy ocupados como por la estética. Y la frase que acuñaba en esa oportunidad retomada de alguien no es una frase que haya logrado componer, sino que la retomo de alguien y es: estética sin ética es patética, decía la frase de la persona que nos compartía en ese momento. Eso fue hace algún tiempo, les traje esa frase y creo que hoy podemos hacer eco de esa frase, ¿sí? Estética, y hoy vivimos muy ocupados por la estética y creo que es precisamente esa preocupación por la estética la que de alguna forma nos ha llevado a nosotros a vivir un deterioro, ¿sí? Posiblemente no exterior, pero sí interior. Un ver derrumbar nuestra vida, un ver derrumbar las cosas por las que hemos luchado, cómo se va derrumbando y se va descomponiendo, y todo porque nos hemos ocupado muy bien por mantener todo como hacia la vista de los demás, pero nos hemos preocupado muy poco por colocarle un fundamento debido a la vida. Y es que de alguna forma hemos cruzado unas líneas de advertencia que se nos han puesto. Hay unas líneas de advertencia que se nos han puesto. Estamos muy familiarizados con esas cintas que nos colocan en esos lugares donde están construyendo o están haciendo alguna reforma. Y esas líneas nos sirven a nosotros como una advertencia. Y creo que hemos sido muy poco precavidos, a veces hasta ingenuos, en cruzar muchas líneas de esas de peligro, en cruzar muchas líneas de esas que nos dicen cuidado, hasta aquí, no más, peligro, de acá para allá es una zona peligrosa, y hemos sido un poco arriesgados, asumiendo de pronto el riesgo de lanzarnos a la aventura. Y ese lanzarnos a la aventura en muchas oportunidades ha sido costoso. Hemos pasado y debemos reconocer ciertas líneas de advertencia en nuestra vida, en nuestro peregrinar, en la construcción de nuestra familia, en las decisiones que hemos tomado. Muchas veces con el criterio de que el que no arriesga un huevo no tiene una gallina, pero resulta que lo que estamos arriesgando no es un huevo, estamos colocando en riesgo muchas cosas cuando ya se nos ha dicho que de ese punto para allá es una zona de riesgo, y eso resulta bastante complejo, ¿no? Ahí nos queda entonces como ese llamado del Señor, esa advertencia, y veámoslo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. Este mismo texto lo encontramos en Mateo, con una pequeña diferencia, y es que Mateo inicia con una afirmación y aquí Lucas inicia con una pregunta.
Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Entonces ya nos está trazando como unas líneas, ¿no? Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. En un diálogo que teníamos fue ayer o antier, en un grupo de estudio, estamos en una capacitación toda esta semana, la capacitación es virtual, entonces estamos reunidos con varias personas de otros lugares del país y a donde fuera del país. Y en esa capacitación alguien nos decía que cerca de su casa estaban a puertas de demoler un edificio, y nos contaba que él tuvo la oportunidad de hablar con uno de los ingenieros calculistas que habían llegado a la ciudad, a una de las ciudades de Colombia, y habían llegado con la idea de que ellos tenían un cálculo para ahorrar material, recursos y brindar la estabilidad requerida para los edificios. Pero algo que le compartía el ingeniero calculista a esta persona era que la medida era llegar al punto límite. La medida era llegar al punto límite. O sea, el cálculo que ellos tenían era poner al límite, al punto, al borde del abismo, colocar pues todos los cálculos. El asunto es que alguien tomó la fórmula y en la ambición y el deseo de querer pues ganar mayores recursos, mayores beneficios para la empresa, extendió un poquito más y alargó un poquito más la fórmula. Eso implicaba ya no estar en el límite, sino cruzar el límite, cruzar la marca que dice peligro. Era cruzar la línea que dice hasta aquí y no más, ni un paso más. Y parece ser que eso fue lo que hizo que varios edificios en esta ciudad tuvieran que ser demolidos. Estamos hablando de una ciudad de Colombia, seguramente tenemos idea de qué ciudad fue, pero eso hizo que varios edificios en Colombia, en esa ciudad de Colombia, fueran demolidos y están siendo demolidos, porque cruzaron el límite. No se conformaron con construir con la fórmula que los llevaba al límite, sino que cruzaron el límite en la ambición de nosotros los seres humanos. Así somos, ¿no? Así somos. Siempre queremos darnos las de osados, de atrevidos, ¿sí? Cuando pensamos en el texto bíblico que nos está citando el Señor Jesús, porque estas son las palabras del Señor Jesús, tanto en Mateo como en Lucas son palabras del Señor Jesús, y hay un llamado a la coherencia. Y Lucas hace uso de un instrumento pedagógico precioso, y es el instrumento de la pregunta. No inicia con una acusación, sino con una pregunta. Ahora usted dirá, pero la pregunta tiene una acusación. Sí, pero la pregunta pretende sacudir a la persona y llevarla a la reflexión, ¿sí? Y la pregunta está allí expresada en ese primer versículo: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Pretende llevarlos a la reflexión. ¿Por qué me llaman?
Y Jesús está planteándoles allí un llamado a la coherencia. Parece ser que no está muy alineado eso de la afirmación con lo que ellos están viviendo. No hay una línea, ¿sí? Hay una confesión verbal vaciada de contenido. Señor, Señor, está totalmente vaciada de contenido. ¿Y por qué está vaciada de contenido? Porque está la afirmación, pero no está en realidad la evidencia de la afirmación. No está en realidad lo que da cuenta de que eso que se afirma es parte de la vida. No, una confesión verbal totalmente vaciada de contenido. Una evidencia de esto, por ejemplo, sería la manera en cómo se puede hoy tener un acercamiento al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una preciosa oración que encontramos en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Una oración con la que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos a orar luego de que los discípulos en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 1 le dicen: Señor, enséñanos a orar, e inmediatamente el Señor Jesús les enseña a orar con la oración del Padre Nuestro. Pero declaraciones como: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, es una declaración que en alguna oportunidad puede estar vaciada de contenido, cuando solo se convierte en la repetición mecánica sin ninguna vivencia de aquello que estamos diciendo. Entonces es una expresión vaciada de contenido. Le decimos al Señor Jesús: tú eres nuestro Señor, pero ¿quién toma las decisiones en la vida? ¿Quién es el que está orientando y cuál es la voluntad última a la que estamos apelando en la construcción de nuestra vida, familia, toma de decisiones? ¿Cuál es esa voluntad última a la que estamos apelando? Entonces, si nos damos cuenta de que esto de una confesión verbal vaciada de contenido es una realidad en nuestro diario vivir, y es a lo que está apelando el Señor Jesús precisamente en esta ilustración que hace a partir de una construcción. Y Él les va a hablar de la necesidad de la coherencia para poder edificar la vida de manera adecuada. Porque hay todo un deterioro de la vida a partir de esa falta de coherencia entre nosotros. Y es que Él dice en esa ilustración que voy a usar: el que viene a mí, oye y pone en práctica. El que viene a mí, oye y pone en práctica. Semejante es a quién? A aquel hombre que al construir cavó bien hondo y puso cimiento sobre la roca. Pero mire la manera en cómo está definido la ilustración. Viene, oye y pone en práctica. De manera que es todo un contraste con esa idea de la falta de coherencia que está observando. Ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo. Creo que vivimos en una sociedad muy acostumbrada a estar reclamándole al Señor, Señor, porque no vemos tu amor. Señor, ¿dónde está tu amor en medio de las situaciones que estamos viviendo? Señor, ¿dónde está tu amor en medio de lo que está sucediendo con la delincuencia en Bogotá? ¿Dónde está tu amor, Señor, en medio de la crisis de la familia? ¿Dónde está tu amor en medio de lo que está viviendo esta familia? Mire estos niños, lo que están viviendo. Señor, ¿dónde estás tú? ¿Tú no que existes? ¿Tú no que eres un Dios todopoderoso? ¿Dónde estás actuando en medio de lo que está viviendo la familia? En medio de lo que está viviendo mi vecino, en medio de esta mujer que está siendo violentada, en medio de este niño que fue fuertemente violentado. Creo que la pregunta la estamos enfocando a quien no debe ser. Porque vivimos en una sociedad que ha vaciado de contenido todas sus afirmaciones en cuanto a Dios. Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. El que viene, oye y pone en práctica. Es toda una hilación, una serie, una cadena de acciones. Viene, oye y pone en práctica. Es una cadena de acciones. Viene, oye y pone en práctica. Y luego nos va a definir a quién se parece o a quién es semejante ese que viene, oye y pone en práctica. Al que construyó, pero para construir cavó bien hondo y puso su
casa sobre la roca. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando vino la inundación, ¿qué sucedió? Esta dio con fuerza contra la casa, pero no pudo moverla. No fue posible removerla. Recuerda que les decía cuando iniciábamos que estábamos acostumbrados a pasar las líneas. De pronto porque queremos ser atrevidos y osados y probar y gustar. Y en ese probar, gustar, colocamos en riesgo muchas cosas, la vida, la familia, la misma sociedad, el prójimo, lo colocamos en riesgo. Pero parece ser que se ha perdido todo cuidado. Y creo que es lo que está sucediendo y estamos viendo en gran parte de nuestra sociedad. Estamos poniendo en riesgo todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa falta de coherencia. Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice. Nos quedamos con la oratoria, nos quedamos con la declaración, nos quedamos con el concepto, nos quedamos con la sana definición, pero no con lo que significa e implica la sana definición. Pero la ilustración no termina ahí, porque la ilustración sigue para ahora decirnos, pero, el que oye y no pone en práctica, semejante es al que construyó y no puso cimientos. ¿Sí? O sea, no, ¿sobre qué construyó? ¿Sobre qué edificó su vida? No fue sobre las palabras que oyó, sino sobre lo que él consideró, lo que él quiso, lo que él planeó, lo que él observó, lo que él consideró. De pronto, en querérselas pasar de listo, terminó perdiéndolo todo. Muy común entre nosotros, los vivos que queremos aprovecharnos de todo y sacar el mayor provecho, y que queremos de pronto sacar mayor ventaja y creemos que con algunas decisiones pasándonos por la faja algunas cosas podemos lograr mejores cosas. Y lo que estamos viendo es que no estamos logrando mejores cosas. En ese querer pasarnos de vivos, lo que estamos viendo es que estamos pasando de pronto de tontos, porque lo que estamos viendo es un deterioro, como esas edificaciones que hoy están siendo destruidas. ¿Fruto de qué? Fruto de querer pasarnos la norma, fruto de no solo querer vivir al límite, sino que en procura de obtener algún beneficio hemos pasado la norma por encima. El que oye y hace lo que le digo. Es que me parece que con esto puedo sacar un mayor provecho. Si hago esto, pues el beneficio económico puede ser mayor. Y esa forma de pensar es la que ha venido deteriorando. Y es lo que el texto nos va a decir. Es ese que oye y no hace. Tan pronto viene la inundación. Y es muy particular la manera en cómo viene esa inundación, tanto para el que oye y hace como para el que oye y no hace. Es un torrente que viene con fuerza. La casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Dígame lo que ha vivido las familias que han visto cómo han construido y han hecho una gran inversión en su vida para obtener algún bien, y lo único que han gustado es el acabose de su estabilidad económica, fruto de que se vino abajo aquello en lo que han invertido sus recursos. ¿Fruto de qué? Fruto de la avaricia, de querer pasar esa línea, de querer pasarnos de vivos, de aquellos hombres que quisieron pasarse de vivos para sacar un mayor provecho. Saltaron la norma, y en ese saltar la norma lo único que hicieron fue perjudicar a todos los que tenían a su alrededor. Sus propias vidas posiblemente se destruyeron, sus empresas, su reconocimiento, su prestigio, su tarjeta profesional, todo quedó al traste. ¿Todo fruto de qué? Fruto de querer pasar el límite. Es que oír permite identificar quién es Jesús.
Oír nos permite identificar quién es Jesús, porque algo particular es que los dos personajes en la ilustración oyen, los dos. Tanto el que oye y pone en práctica, como el que oye y no pone en práctica. Algo particular es que los dos identifican quién es Jesús, tienen el acto, desarrollan la acción de oír. Es como lo decíamos con relación al Padre Nuestro. Todos los que oran el Padre Nuestro, claro, están identificando, tienen claro el concepto. Pero poner en práctica es vivir lo que escuchamos de Jesús. Poner en práctica no solo es decir, vénganos tu reino, sino pensar cómo es que el reino de Dios debe venir a mi vida hoy. Poner en práctica no es solo pensar en que Jesús es el Señor, sino qué significa que Jesús es el Señor de mi vida hoy. Poner en práctica no es solo decir, hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo también en la tierra. No es solo la afirmación, sino decirle, Señor, si se debe hacer tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo, entonces, ¿qué será tu voluntad para mi vida hoy? En esta decisión que debo tomar. Entonces la declaración la tenemos. Todos oímos, todos tenemos, claro, identificado quién es Jesús, por lo menos todos los que nos acercamos a Jesús, porque aquí la ilustración está dirigida a un grupo que está alrededor de Jesús. Entonces todos los que se acercan a Jesús han identificado, de hecho por eso están alrededor de él, lo han identificado, tú eres el Señor. Pero hay un llamado a vivir lo que escuchamos de Jesús. Tú eres mi pastor, lo hemos identificado. Listo, si el Señor es nuestro pastor, pues les tengo una noticia. Si Él es pastor es porque yo soy oveja, y si yo soy oveja, la oveja anda detrás del pastor, no es el pastor detrás de la oveja. Cuando usted vea a un pastor detrás de la oveja, pues yo le sugeriría que llame a la policía, porque posiblemente se esté robando las ovejas, porque el pastor siempre, el dueño de las ovejas, va delante de las ovejas y no detrás de las ovejas, porque el pastor no es un arriero, es pastor. Así que el buen pastor va delante de sus ovejas y las ovejas caminan detrás de su pastor. ¿Estamos nosotros caminando detrás de Jesús? Porque acabamos de decir que Él es el buen pastor y leemos el Salmo 23. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Ay, qué concepto, qué claridad la que tenemos! Nada nos faltará, tu vara y tu callado me infundirá aliento. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante todo eso que sabemos! Pero ¿qué es lo que está implícito en el Salmo 23? Que si Él es pastor, yo soy oveja. Y mis ovejas oyen mi voz, Juan 10:27, yo las conozco y me siguen. Las ovejas siguen a Jesús. Porque las ovejas son conocidas por Jesús, pero también las ovejas conocen a Jesús. Y por eso lo escuchan y lo siguen. Oír nos permite identificar quién es Jesús, pero poner en práctica es vivir lo que escuchamos acerca de Jesús. Es vivir lo que escuchamos acerca de Jesús. Y ese es el llamado que el Señor nos hace en nuestro peregrinar. ¿Qué hemos escuchado nosotros acerca de Jesús? Hemos escuchado cosas como que Él es el buen pastor, lo acabamos de decir. Hemos escuchado cosas como Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Hemos escuchado cosas como Él es el pan de vida. Pan, sacia. Si Él es el camino, la verdad y la vida, entonces Él es a quien yo debo andar. Eso es lo que sabemos de Jesús. Bueno, eso es lo que hemos escuchado de Jesús. ¿Qué es entonces poner en práctica? Porque el texto dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica. Señor, Señor, es un acto de admiración. Hay un autor que va a decir esto, va a resaltar, un comentarista hablando del Evangelio de Mateo, donde encontramos este mismo texto, va a hablar de que la expresión Señor, Señor es un acto de admiración. ¿Sí? Porque pues, nomás colóquele el acento, Señor, Señor, es un acto de admiración. El respeto es una expresión de educación. Es una expresión de educación. Es ferviente, es entusiasta. Señor, Señor. Es entusiasta. Es pública. Porque la declaración no se hace en privado, sino que parece ser que es algo que se lanza a un entorno público.
es un acto de admiración, es respetuoso, es educado, es ferviente, es entusiasta, es público. Y uno pensaría que es suficiente. Y Jesús les está planteando en la pregunta introductoria en el Evangelio de Lucas: ustedes me dicen Señor, Señor, y no, y no, y no, sí, y no. ¿Qué tal el desafío? Señor, Señor. Esa expresión tiene un peligro, y es quedarnos en la mera profesión, en la mera confesión, en la mera declaración, porque pensamos que hay suficiencia en la declaración. Pensamos que es suficiente con pronunciar el nombre de Jesús. Recuerdo muy bien, cerca de mi casa hay una tienda, entonces una vez entraba y el joven que atendía allí decía: no, si a mí algún día me va a pasar algo mal, yo lo primero que hago es invocar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y estoy seguro que los que me van a hacer mal huyen. ¿Sí? El peligro de una mera confesión. Yo no estoy cuestionando si la persona es creyente, vive el Señor o no. No tengo mayor conocimiento de la persona y no puedo hacer un juicio sobre la persona, pero posiblemente lo que encontramos es una sociedad que se ha quedado con la mera confesión. Es una confesión sin realidad. Y eso es lo que nos ha llevado a la ruina con la que iniciamos. ¿Y por qué nos ha llevado a la ruina? Porque no estamos construyendo nuestra vida sobre la roca, sino que estamos construyendo nuestra vida sobre una declaración, simplemente una declaración, una confesión. Pero en la práctica lo que hoy está imperando es mi voluntad. Lo que hoy impera es mi pensamiento, lo que hoy impera es mi verdad, lo que hoy impera es mi sentir, lo que hoy impera es mi concepción, lo que hoy impera es lo que yo considero. Ah, pero no lo acabaste de decir: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ah, sí, acaba de decírselo, pero no. Yo espero que en mí impere mi voluntad, porque yo creo que tengo mejores habilidades, mejores posibilidades. Posiblemente no somos tan osados para ponerlo en estas palabras, pero en la manera en como nosotros administramos la vida, si de alguna forma le decimos a Dios: Dios, tú de esto como que no sabes mucho, déjame, yo hago esto. Ah, pero tú eres el Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Venga a nosotros tu reino, se lo decimos. Entonces se volvió una confesión sin realidad. Se volvió una confesión sin realidad. Está vaciada nuestra confesión, nos falta coherencia. Y ese es el llamado del Señor en este texto, a la coherencia. Señor, Señor, y no hubo sometimiento. Señor, Señor, y no hubo sometimiento. Señor, Señor, y no hubo rendición de la vida. Señor, Señor, y no hubo una rendición de la voluntad. No hubo obediencia. Totalmente ausente la obediencia de ese caminar. ¿Sí? El complemento de oír a la luz de lo que nos está diciendo el Señor es hacer. El complemento de declarar: tú eres el Señor, venga a nosotros tu reino, es vivir a Jesús, es vivirlo, es vivirlo. Ese es el complemento. No nos quedemos con ese primer paso, no nos quedemos con la mera idea, declaración, confesión. No, Él desea que trascendamos a eso. Él desea que nosotros lo vivamos a Él. ¿Cuál es la garantía? ¿Y qué es lo que nos ofrece? ¿Y qué es lo que nos da? Pues lo que nos da es la garantía de una buena edificación, lo que nos da la garantía de una buena construcción, lo que nos da la garantía de una estabilidad, porque no estamos construyendo nuestra vida a la luz y sobre nuestra palabra, sino que estamos construyendo la vida y la familia y todo cuanto hoy estamos levantando lo estamos edificando sobre una roca, y esa roca es la palabra y la voluntad de Dios. El Todopoderoso, el soberano de la creación, es sobre Él que estamos fundamentando nuestra vida. La garantía es una buena edificación. ¿Estamos nosotros dispuestos a esa buena edificación? ¿O queremos nosotros correr el riesgo de ver cómo se va deteriorando nuestra vida,
fruto de que vamos pasando los límites que nos dicen hasta aquí. Porque de pronto es que de pronto mi idea es mejor, es superior. Mi idea supera. No, creo que hemos probado mucho y lo único que hemos encontrado es el deterioro de nuestra sociedad. Lo que hemos encontrado es el deterioro de la familia. Lo que hemos encontrado es la descomposición de los seres humanos. Lo que hemos encontrado es unos seres humanos que cada día se van desmoronando. ¿Fruto de qué? De que venimos construyendo la vida sobre nuestro parecer. Hemos cruzado esa línea que dice cuidado hasta aquí. En esa pretensión, esa ambición de querer superarlo. Y no, nada supera la voluntad de Dios. Superarla es ponernos en riesgo. Pensar superarla es ponernos en riesgo. ¿En riesgo de qué? De que nuestra vida se va a desmoronar. ¿Estás construyendo tu vida sobre lo que estás oyendo de Jesús? ¿Sobre lo que conoces de Jesús? ¿O nos hemos quedado simplemente con la confesión vaciada de contenido? Ese es el llamado a la coherencia. A la coherencia. Ese es el fundamento. La idea de oír y poner en práctica. Totalmente coherente. Pero esas declaraciones vaciadas deben acabarse en nosotros. Ya no más confesiones vaciadas de contenido. No. A partir de hoy, declaraciones con todo un contenido que se vive, se encarna, se ejecuta y bajo el cual nos disponemos a construir nuestra vida. Le invito para que incline su rostro allí donde está y piense cuál es el llamado del Señor. ¿A qué le está diciendo el Señor hoy? ¿Qué le está diciendo el Señor hoy? Debe replantear en su caminar, en su vida. ¿Qué debe replantear? Piénselo por unos segunditos. Y mientras va orando y si quisiera compartirnos con nosotros qué ha sido lo que el Señor le ha enseñado, escríbalo en el chat. Allí estaremos prestos a escuchar lo que el Señor le ha enseñado. Posiblemente lo que Dios le está diciendo le puede ayudar a otra persona. Incline su rostro y mientras va allí meditando y si quisiera compartirlo, es el momento. Gracias, Señor, por tu palabra. En una época de grandes declaraciones, de grandes confesiones, posiblemente de magnas declaraciones acerca de quién es Dios, hoy nos haces un llamado a la coherencia. Tenemos iglesias abarrotadas de personas, Señor, pero una sociedad que cada día más se descompone. Un grupo familiar que cada día más se deteriora, pero tenemos iglesias abarrotadas. En cualquier expresión del cristianismo, cuando tengo la oportunidad, Señor, de pasar por esos lugares donde las personas se congregan para adorarte, veo multitudes, Señor. Pero veo una sociedad que se desmorona, Señor. Nos falta coherencia, Dios. Veo la inestabilidad emocional, las crisis personales, sociales, familiares, eclesiales, que hoy estamos enfrentando. Señor, un llamado a la coherencia. Se nos está cayendo el edificio, Señor. Se nos vino abajo el edificio. Fruto de que tenemos unas magnas declaraciones, pero una vivencia pobre, Señor, del Dios al que vamos a adorar cada domingo, al lugar al que nos desplazamos, Señor.
Perdónanos, Señor. Estamos en tus preciosas manos. Y que sea tu gracia la que nos ayude, Señor, en este caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Que este día sea un día para vivir la coherencia. Yo no sé qué se va a encontrar usted. Posiblemente hoy sea un día de grandes desafíos. Entonces, vivamos esos grandes desafíos a la luz de las declaraciones que tenemos del Señor Jesús. Posiblemente hay triunfos, pero también posiblemente nos vamos a encontrar derrotas. Vivamos esas derrotas a la luz de esa seguridad que tenemos en Él. Vivamos los triunfos a la luz de la seguridad de que el Señor está con nosotros. A la luz de eso. Porque es que no solo hay que declararlo, hay que vivirlo. Vívelo hoy y vívelo intensamente porque el Señor está con nosotros. Que este sea un día para disfrutar de ese cuidado del Señor. Un abrazo para todos y que todos los que salen de casa a laborar fuera de casa y los que se quedan en casa laborando, haciendo esos quehaceres y los que van a sus oficinas o se desplazan en la calle también a sus quehaceres, que Dios les bendiga. Y recuerda, hoy es un día para vivir la coherencia, que lo que decimos de Jesús podamos vivirlo. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y que la bondad de Dios me les acompañe siempre, que Él sea sustentándoles, guardándoles en todo.